Bien, ahora sí partimos entonces el estudio, no, pero estamos con esta pregunta, estamos recién partiendo, intentando responder esta pregunta para invitar al diálogo. Andar como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Decían ahí que es, en otra versión dice como la vocación, ¿sí? Mi hermano decía, hermano Manuel. Como escogidos, como escogidos, gracias. Quizás de una manera práctica, ¿a alguien se le ocurre algo más? En obediencia a Dios. ¿Sí? Como buenos embajadores del Señor, Como buenos embajadores. representantes de Él aquí en la tierra. Súper bien. Apunta bastante lo que dice la carta de los Efesios. ¿Alguien más? Terminado ese primer verso, hay dos puntos. Y viene entonces una lista de lo que significa ser dignos del llamamiento. Y todo apunta precisamente a la acción, es decir, a la relación entre hermanos. ¿Cómo hacemos eso práctico? En la relación que tenemos nosotros como hermanos, como iglesia. Gracias. Siempre con la respuesta correcta al pastor. No que las otras hayan estado incorrectas, ¿eh? Por supuesto que están bien. Pero justamente para hacerlo más directo, si seguimos leyendo, la respuesta está ahí mismo. Leamos el versículo 2. 2 puntos. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo, como lo dije la vez anterior, creo que esta carta es muy clarita. Dice las cosas tal cual. No hay mucha o no hay nada de ambigüedad. Uno la lee y no puedes tener otra interpretación. Es muy sencillo de entender, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y podemos expandir esta idea. Ahora, ¿por qué digo que es claro esto? Porque esto nos está diciendo vivir con pleitos, se nos permite tener rencores, tenemos que estar, no sé, se nos permite quizás tener algunos problemas con los otros no resueltos. Yo creo que apunta a todo lo contrario, ¿verdad? De hecho, ahí subrayo eso de guardar la unidad. Guardar la unidad. Otra vez, estamos hablando en esta parte, la segunda parte de los Efesios, en la parte práctica de qué cosas hacemos nosotros porque vivimos para la gloria de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, intente no pensar en usted mismo de si yo me siento cómodo con esto o no. Intente pensar de si esto es cómodo en el sentido de que glorifica a Dios. Si esto es realmente algo bueno para Dios, no para mí. Entonces yo les pregunto, ¿te desagrada algún hermano? No para que respondan. Para que lo piensen internamente. ¿A usted le desagrada algún hermano? ¿Alguno con el que se llevan mejor y el otro un poquito peor? Ojalá que no venga que sea algún hermano. Hay alguno que tal vez cuando aparece, uy, no me quiero quedar conversando con él, les desagrada. Ponen malas caras de repente cuando la persona que está delante en la coordinación no les gusta mucho quizás, o el que está cantando, o quizás el que está al lado, mi hermano que canta más fuerte o medio desafinado. Ponen alguna mala cara, es como desagradable para ustedes si intentan correr, sentar en otro lugar. Cosas prácticas, vayan pensando ustedes, no necesariamente eso. Vamos un poquito más allá. ¿Te preocupas por los que no asisten? Porque, otra vez, volvamos a lo que está subrayado ahí. Guardar la unidad. Con diligencia guardar la unidad. Es súper fácil para mí tener paz con un hermano que no conozco. Yo tengo total paz con un hermano que hoy día está en Puerto Montt porque no tengo idea, que no tengo conflicto con él. Yo estoy en paz. ¿Será este llamado a procurar con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Hay que ser un poquito más intencionales en preocuparme por mis hermanos. ¿Te preocupas por los que no asisten? ¿Te preocupas por el que no llega? ¿Por el que a veces asiste, a veces no, tiene algún problema? ¿Estamos recordándolo o casi que venimos sabiendo los que van a ir y estamos contentos solamente por ello? No es algo malo, pero no olvidemos a los que no asisten. ¿Oras por tus hermanos? Yo creo que nosotros lo hacemos eso, sí, ahí quizá ahí tenemos un check, un punto bueno. Pero igual, diariamente, como lo veíamos en la oración, lo hacemos todos los días cuando hay una necesidad real. Y le quieres agregar tu pastor también. Con la familia siempre decimos, nos cuesta un poquito a veces hablar del pastor porque tenemos la relación directa ahí, es mi papá. Pero yo pensaba en mí si tuviera un pastor que no fuera mi papá. ¿Ora uno por su pastor? Muchas veces pasa en las iglesias también, de que a veces recurrimos al pastor porque tenemos un problema. Y nos tomamos un café con él porque tengo un problema o él nos citó. Pero no es tan común la otra parte de quizás yo hablar con el pastor y preguntarle cómo está él, cómo está su corazón, orar por él y acercarse
a conocer un poquito si él tiene peticiones o no, si él necesita de algo o no. El pastor está de vacaciones esta semana, ¿no? Hasta hoy día. Ya no alcanzaron a tomarse un café entonces con él los otros días. Pero igual es bueno eso, estar preocupado por el pastor. Tal vez algunos no sabían que estaba de vacaciones, por ejemplo, o de que está con carga laboral. ¿Tienes algún rencor con alguien de tu iglesia? ¿Alguien te hizo algo y después quedaste ahí con alguna sensación media extraña? Recuerda, no vives para ti, sino que para la gloria de Dios. Todas estas cosas que yo estoy diciendo, esto es lo que vamos a intentar entender ahora. Ojalá que quede claro, lo voy a intentar repetir varias veces. Todo lo es para la gloria de Dios. O sea, yo todas las cosas que vengo a hacer acá en la iglesia, qué bueno que me edifiquen a mí, qué bueno que sean buenas para mí, pero no lo intenten hacer para ustedes. Háganlo para la edificación del hermano, por amor del hermano, y el fin último es para la gloria de Dios. Entonces yo cuando vengo a la iglesia, cuando les saludo, cuando intento entregar algún servicio, cuando estoy pendiente del resto, si me genera algo bueno a mí, qué bueno, pero si no, lamentable. Es mejor que sea, o sea, que en realidad es necesario que las cosas que hacemos acá sean para el amor a mis hermanos, para que ellos estén bien, estar pendientes de sus necesidades, porque eso glorifica a Dios. Entonces, intentemos salir un poquito quizás de esa zona de confort, de hacer lo que me gusta a mí solamente, lo que a mí me hace sentir bien, y pensemos en el hermano, pero sobre todo si eso da la gloria a Dios. Entonces, en estos poquitos versículos ya tenemos desafíos para nuestra vida práctica como cristianos. La carta no sería muy largo, pero a mí siempre me llama la atención el llamado que se nos hace a la humildad y se pone como primera cosa, porque yo lo he dicho en varios mensajes porque la palabra lo dice, el principal enemigo del creyente es su orgullo. Es el orgullo con el que luchamos, es el orgullo el que nos hace creer que nosotros estamos bien y el otro está mal, que el otro tiene que cambiar y que yo no, que el otro me hizo daño y yo no, que yo soy más importante, que yo soy primero. Y el llamado del creyente es precisamente lo contrario, es a vivir pensando en los otros, no en uno, y uno desprenderse, ¿cierto?, de aquellas cosas que cree que son importantes y que algunos lo tienen de alguna manera que mirar de una forma distinta. Y el pasaje nos dice que no parte diciendo con humildad, ¿cierto?, sino que dice con toda humildad. Y eso es súper importante. Entonces, la humildad es la llave que nos permite a nosotros que el Espíritu Santo actúe y nos transforme. Si no vamos en humildad delante del Señor, el Espíritu tiene ahí una muralla que nosotros mismos ponemos y que no nos permite esa transformación. Moisés cuando fue al monte Sinaí, descendió con los mandamientos y vio que el pueblo había estado adorando a un becerro de oro. Él, después de que ocurre todo esto, de que ellos se purifican, vuelve al monte y le dice al Señor que perdone al pueblo a tal nivel de que si era necesario que a él lo sacara de ese libro de la vida como donde está inscrito su nombre, que lo hiciera, pero si era para perdonar al pueblo. Entonces, yo creo que eso grafica igual lo dice el pastor, de esa humildad. O sea, no se trata de mí, o sea, ser capaz de entregarme yo mismo por amor al pueblo de Dios, a mis hermanos. Está de más, yo creo, porque todos lo tenemos en la mente, dar el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Que es el ejemplo máximo. Entonces, totalmente cierto. La humildad tiene que ser algo que esté presente en nosotros todo el tiempo y olvidarnos de nosotros mismos. Los dones. El estudio en realidad da para varias semanas, pero acá como una pincelada solamente para que ustedes lo tengan ahí en la retina, en la mente. Leamos el versículo 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo sé que puede ser tema de confusión, ya lo estudiaremos más adelante, ciertos dones, porque se habla ahí tal vez de los profetas, de los apóstoles. Pero intentemos, quizás esto va a ayudar a los que tienen alguna duda a enfocar un poquitito estos versículos, lo que está marcado en rojo ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene alguna duda, sea la que sea, con un don, con el otro, intente entender de que los dones que el Señor reparte no son
para uno, jamás lo han sido, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para los otros. Entonces, si usted tiene alguna duda con algún don, primero pregúntese si la duda suya o lo que tiene con respecto a tal don es para la edificación de usted mismo, le hace bien a usted mismo, es porque usted quiere tal vez mostrar lo que tiene, o si realmente es un don que va a edificar al cuerpo de Cristo. Para mí creo que eso revela bastante la respuesta correcta de lo que significan los dones. Tenemos que tener claro, porque ya estamos entendiendo claramente de que tenemos que ser humildes, que vivimos para la gloria de Dios, y con los dones, que es la capacidad, o alguna capacidad especial, digamos, que el Señor nos ha puesto a nosotros para la edificación de la iglesia, es justamente para eso, para el resto y no para mí. Como dice ahí entre paréntesis, ¿sí? No es para mí mismo. Si avanzamos después ahí, lo voy a decir resumido, en los versículos 13 y 14 se habla de que no seamos niños, que seamos hombres maduros en la fe, y no estos niños que pueden ser fácilmente engañados con cualquier pensamiento o ideología del mundo. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta de ¿qué hago ahora? Si el Señor transformó mi vida, ¿qué hago ahora? Yo tengo que estar aprendiendo más de su palabra, y en estos versículos se resume esa idea, para que no seamos niños, porque si no, después viene cualquier idea desde afuera, incluso desde adentro a veces, que no son ideas que son correctas, que no son bíblicamente correctas, y eso me puede generar una confusión. Yo creo que a muchos nos pasó también, y yo espero que no esté pasando ahora, pero cuando estábamos en otras iglesias, o escuchábamos a algún hermano, o pasaba tal cosa, me generaba una confusión, yo no sabía muy bien cuál era la verdad. A veces unos tenían tal pensamiento de esta cosa, otros de otra cosa, y me generaba como una duda, y a veces llegaba a dudar de incluso la existencia de Dios, tal vez, por una cosa que decían, por la otra cosa. No seamos niños, seamos hombres maduros en la fe, para que no seamos movidos fácilmente por cualquier ideología del mundo o de la misma iglesia. Y después los versículos 15 y 16 dice que, sino que siguiendo la verdad, con amor, que se repite hartas veces esta palabra del amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza de Cristo. Y fíjense qué gráfico que es esto, qué bonito está expresado ahí. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Lo grafica tal como un cuerpo que tiene que estar en sintonía para ir creciendo. Tenemos que estar todos procurando diligentemente guardar este vínculo de la paz. Tenemos que usar estos dones para la edificación. Tenemos que estar nosotros madurándose en la fe, para que nosotros crezcamos como ese cuerpo, con esa cohesión que aportan todos los ligamentos, ¿cierto? Pero todo ¿en qué? La última palabra, para irnos edificando en amor. En amor. Esa es la palabra clave que la vimos también la semana pasada. Entonces crecemos todos juntos y no cada uno por separado. Sería fácil en realidad, ¿sí? Y algunos piensan que es así. ¿Sabe qué, hermano? A veces cuando yo aprendo algo nuevo, o cuando el Señor ha transformado mi vida de alguna forma, siempre es edificante también, incluso para el hermano, compartírselo. Cuando tenemos estos momentos de reunión, yo me alegro un montón cuando veo a las hermanas que se juntan a desayunar, cuando sé que algunos se están llamando, cuando veo acá que conversan. Eso es edificarse también, porque yo comparto alguna bendición espiritual de lo que el Señor ha hecho en mi vida y puede edificar también a mi hermano. Entonces, todo esto de hacer comunión, en el sentido de que yo quiero aportarle a mi hermano, es bueno y es correcto. Hagámoslo de esa manera, porque si yo me quedo con las cositas que voy aprendiendo solo y en mi casa estudio solo y no comento con el resto, no solamente puede ser peligroso, sino que no estoy edificando a mis hermanos tampoco con eso. Es bueno compartir las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Por eso la iglesia es importante y no cada uno por separado en diferentes partes del mundo. La sabiduría, seamos sabios porque antes éramos necios y estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Esto digo e insisto, dice Pablo, les insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. ¿Alguno se siente identificado por cómo era antes y cómo es ahora? ¿Alguno hace esa comparación de lo que el Señor ha transformado en su vida? ¿Algunos ha dejado de hacer cosas que hacía antes? Quizá pongámoslo un poquito más práctico, a ver. No se embriague, alguno se embriagaba. No envidie, alguno envidiaba. No desee el mal al otro, alguno lo hacía. No vivamos como el mundo.
Hay cosas que son del mundo, que tenemos todavía ahí como, que tenemos como lucha en nuestro cuerpo, que tenemos que dejar de hacer. Es bueno para nosotros, sí, edifica a mis hermanos también, pero sobre todo porque eso glorifica a Dios. Nosotros vimos en la primera parte del estudio de que Dios formó la iglesia para mostrar su gloria, mostrar Él su sabiduría, para gloriar su nombre. Entonces Él nos está usando a nosotros. Cuando nosotros mostramos esa transformación y dejamos de ver cómo éramos antes, estamos dándole gloria a Dios. Entonces, esto no es para ser más salvo o menos salvo, sino que es porque ahora vivimos para la gloria de Dios. Otra vez, no hacemos cosas porque ahora sí el Señor me está hablando y ahora sí soy salvo, ahora ya no. Uy, envidié a una persona, le decía al otro, dejé de ser salvo. Y después pedí perdón por ti y ahora volví a ser salvo. No tiene que ver con eso, no es un juego extraño que hacemos todos los días. Es porque las cosas que hacemos ahora sí que cuentan, como dijimos al principio, son para la gloria de Dios. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo leemos en Génesis, ¿sí? Él nos hizo perfectos, así hizo el hombre. Sin embargo, el hombre cayó y lamentablemente de a poco fue perdiendo esa semejanza a Dios a causa del pecado. Qué glorioso es que el Señor transformó nuestra vida y ahora estamos revirtiendo eso. En vez de estar pareciéndonos cada vez menos a Dios, nos estamos pareciendo cada vez de a poquito más. Entonces, en eso tenemos que ir creciendo. Cada vez que hacemos estas cosas, nos transformamos, nos olvidamos del viejo hombre, dejamos de hacer las cosas que sabemos que eran malas. ¿Se acuerdan del ejercicio de la vez pasada, no? Yo les dije, piensen ustedes en esos pecados que tienen, que son vergonzosos, esas cosas malas que ustedes saben que han hecho. Esas cosas con las que quizás todavía están luchando. Cuando les ganamos la batalla, esas cosas las dejamos de hacer, nos estamos pareciendo cada vez un poquito más a Cristo, estamos volviendo a ese modelo inicial y estamos dándole la gloria a Dios. No vivimos para nosotros. Eso al final es un beneficio para nosotros igual. Pero el fin último es para la gloria de Dios y eso es lo más importante. Más práctico todavía que esto, miren, las palabras. No sé si alguno se sentirá identificado, le cuesta esto, pero ojalá que el Señor hable de su vida también. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hable la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Nuestra boca es importante en las cosas que comunicamos. Y no sé por qué pasa mucho que se hace como una distinción cuando llegamos el domingo acá. Pareciera que a veces uno intenta como usar otro tipo de lenguaje, algunas palabras que no son tan chilenas, pero a veces en la semana se nos olvida y hablamos de otra manera. O a veces cuando los colegas en el trabajo, cuando la gente en algún lugar me dijo hasta un chiste medio obsceno, yo como que igual caigo en reírme, como hacerme parte, o a veces quiero responder. Pero son cosas que jamás haría yo dentro de la iglesia. ¿Por qué hacemos una separación a veces de lo que pasa el día domingo y el resto de la semana? Pregunta para ustedes, ¿qué pasa con la mentira blanca entonces? ¿Qué pasa con ese chiste de doble sentido, lo que le dicen la picardía del chileno? ¿Por qué hay padres que hablan con grosería pero golpean en la boca a sus hijos cuando dicen alguna? O algo tan malo que no puede decir el niño, pero de repente uno lo dice y como que se ríe el papá. ¿Qué le muestra al niño? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Acá les dejo la palabra. ¿Podemos decir mentiras blancas o no? ¿Está bien que hablemos de repente algunos chistes porque son picardía del chileno nomás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han luchado con esto alguna vez? Yo he escuchado, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Cómo? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Lo escuché más de una vez. ¿Estará bien Y esto? creo que alguna vez lo repetí. Pero ahora ya nunca más. Sí. Es que se tiende a... O sea, yo lo he escuchado así como de padres, de padres que... O sea, pero es que tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. Repite lo que te enseñan, no lo que o sea, lo que viene, ¿no? Pobre niño que tendrá una confusión ahí en su mente. Sí, hay cosas que se como naturalizan, pero que no están bien. ¿Qué piensan ustedes de la mentira blanca? Algún momento se hablaba de eso como que algo permitido, como que se podía dar. Ah, la Flo. No la había visto, la Flo. La mejor alumna, dígame. Yo creo que uno no debe hacer la mentira blanca porque igual es una mentira.
Como sea. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Y qué bueno que lo sepas a tu edad. Porque sabes que algunos a tu edad pensaban que las mentiras por ser llamadas blancas eran buenas. Absurdo, ¿no? Bastante absurdo en realidad. Mentira blanca no existe, siempre mala, igual nomás. Procuremos decir siempre la verdad igual. A veces incluso para temas de... Mira, es que a veces es súper fácil decirlo porque yo no le miento a alguien descaradamente. Pensemos en las cosas que son más sutiles. Hoy día hay muchas cosas que el Estado da, beneficios y otras cosas, pero uno tiene que intentar esconder alguna cosita. De hecho, hay gente que se divorcia legalmente para recibir algunos beneficios, pero siguen casados, ¿no? Y al final es como que le hicieron de oro porque, muchas, todos ganamos. Pero igual es una mentira y no está bien. ¿Existen las mentiras blancas? ¿Qué opinan? ¿Alguien más que quisiera comentar? El tema de las mentiras blancas, entre paréntesis, son la forma más fácil de caer, digamos. Porque una mentira, a uno le cuesta mentir, digamos, una cosa más en serio, pero la mentira blanca de repente aparece por salir del nido, en el momento y de repente se meditan, se piensa en eso y se cae. Pero obviamente que es mentira igual. Mentira igual. Y claro, es fácil caer. Y con eso son las cosas que hay que luchar. Yo creo que igual es bueno, por lo menos que la conciencia le vaya acusando a una... El Espíritu del Señor, cuando está morando en uno, le acusa. Si llego a la casa y ya, supongamos que estoy en este proceso de cambio, pero llego a la casa y me siento arrepentido, ya por lo menos es una buena señal, porque estoy viendo que el Señor está transformando mi vida. Y cuando yo recuerdo quizás esta carta a los Efesios y que estoy viviendo para la gloria de Dios, más fácil va a ser todavía dejar esas costumbres, porque al final no me importa lo que piense la gente. Yo si tengo que mentir para quedar bien con el resto, le va a hacer mal igual. Pero si digo la verdad y solo la verdad, porque sé que Dios me está juzgando, Él me evalúa, entonces no importa lo que piense la gente, no importa quedar bien con el resto. Y eso va a edificar a cada uno personalmente, a los hermanos si yo comparto esta experiencia, pero como decíamos, a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, esa es la importancia de obrar bien. No quiero dejar a nadie sin oportunidad. ¿Alguien quiere compartir o seguimos avanzando? Textos 1. Recuerden el verso que dice que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Yes. Dice porque Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Más yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Así es, así es. Ahora, para los que somos cristianos ya hemos entendido en este estudio que no es que vayamos a perder salvación, ¿cierto? Ahora, si una persona persiste en esta conducta y no le causa ningún tipo de conflicto, probablemente esa persona, como lo ha dicho el pastor, por no perseverar, al final está demostrando que nunca fue salvo. Entonces, qué importante que dejemos hacer esta cosa y demostrar que el Señor transformó nuestra vida, porque si no hay una transformación, ahí podemos preocuparnos de nuestra salvación, ¿sí? Seguimos. El dinero. El que robaba, dice en Efesios 4:28, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. ¿Qué cambio importante tiene que ser para una persona si alguien robaba? Incluso en cosas chicas, porque es difícil hoy día encontrar alguien que era no sé, quizás pensamos en los portonazos ahora. En medio nuestro, al menos que yo sepa, no hay nadie que hacía portonazos. Portonazo, otro tipo de robo. Pero a veces hay cosas más chicas, ¿eh? Hay veces que las personas en el supermercado, a mí mi esposa me contaba de algunas personas, algunos compañeros de la universidad, ¿cierto? Sacaban algunas cositas del súper, se las llevaban. No lo hacías tú. No vamos a dar nombres tampoco. Pero a veces hay gente que hace eso, que se saca alguna cosita y se la lleva. Y hoy no se dio cuenta nadie y me quedé con tal, que sea alguna golosina, algo chiquitito. Pero igual es robar. El corazón mío, lo que está, es la maldad de lo que me beneficia a mí. Pero a mí la transformación esto va más allá. No robe más, sino que trabaje forzadamente. ¿Para qué? Para tener que compartir con el que tenga necesidad. O sea, otra vez estamos viendo que esta carta nos lleva a la práctica de que es por el bien de mi hermano para darle gloria a Dios. O sea, mi transformación de vida, que tiene que ser evidente y es un cambio grande, casi que, bueno, siempre me beneficia a mí, pero eso no es lo más importante. Lo importante para uno
es que beneficie a mi hermano y que dé la gloria a Dios. No sé si lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, porque esa es la idea, al menos que quede entendido hoy día con este estudio. Pero, sí, adelante. Sin embargo, hay cosas, digamos, que a pesar de estar trabajando, están trabajando y roban, digamos. Me tocó ver muchas veces eso en mi trabajo. Personas que están trabajando, trabajan con plata y se tientan. Entonces comienzan a robar y de repente les resulta la primera y creen que ya no lo van a pillar y siguen y de repente uno se da cuenta y los pilla, claro, y después el castigo es mayor porque se despide inmediatamente y se demandan y qué sé yo. Pero siempre hay personas, yo me tocó pillar muchas personas así en mi trabajo. Yo estaba a cargo de controlar y mucho y buen dinero a veces, bastante dinero. Que inventaban muchas cosas como para poder robar, digamos, que no lo pillaran. Y eso es peor, estar trabajando, recibiendo su sueldo y pensando en robar aún más. A veces hasta sin necesidad se hace. Y los casos de corrupción son casi noticias todos los días ya, ¿cierto? Es verdad, es una mala costumbre. Pero lo mismo, así como las mentiras piadosas que se nombraban delante, se me venía a la cabeza, es como el robar piadosamente, entre comillas, por dar un título. Porque pensaba en el sentido de cuando te dan mal un vuelto. Muchas veces las personas dicen, pero si el que se equivocó no fui yo. Se equivocó, el Señor me bendijo con plata que yo no tenía. Nos falta el que sale con ese disparate. Entonces, se justifica así. Claro, pero claro, una justificación absurda en realidad. Pero en definitiva, como cristianos debemos en realidad recapacitar inmediatamente y devolver eso de los nuestros. El estudio lo decía así, decía que no existen los Robin Hood. Porque de hecho a veces que hay gente que lo justifica como que cuando pierde el más rico o la empresa, al final se beneficia el más pobre y eso es como que fue algo bueno. No es verdad, además que nosotros cuando hemos entendido que dependemos del Señor y Él es nuestro sustento, ¿por qué vamos a estar nosotros dependiendo de las cosas acá terrenales como para sustentarnos y entre nosotros intentar, beneficiarnos de cositas que al final son malas? Respecto a eso que decías tú, que comentaste, bueno, como ahora está todo el tema, lo que pasó con el estallido social y todo, la gran excusa para robar era que el empresario te roba, te saca plata, y a lo mejor es verdad que existe la corrupción, pero tampoco, bueno, hace poco justo aprendimos con los niños con respecto a los mandamientos, no robarás, de que Dios es soberano y Él decidió a unos darle más, a otros darle menos, y a mí no me corresponde quitarle a nadie, ni porque tenga más que yo, ni porque tenga menos que yo. Y lo hacían sin vergüenza porque ellos consideraban que no estaban haciendo ningún daño. Que era justo. Claro. Que era justo. Sí, en realidad, bueno, creo que hay muchas cosas que nos han dado claridad de lo que pasó allá en esa fecha y lo que sigue pasando. Con esta misma carta, por ejemplo, cuando conocemos más al Señor. Nosotros no somos justicieros, la justicia viene solamente de Dios. Y a veces justificamos cosas, como lo decía también mi hermano, por el bien al resto, y es como que tenemos que justificamos cosas malas porque es para un bien común. Pero vemos en la palabra que no es así, no estamos llamados a hacer eso, en ningún caso. Ahora, ¿qué es clave para esto? El Evangelio, porque cuando recordamos, o sea, ¿por qué hacemos todas las cosas que hacemos? Es porque vamos al Evangelio otra vez, y eso es lo que nos recuerda de dónde el Señor nos sacó y por qué nos transformó y para quién vivimos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Todas las cosas que hacemos, si alguien me hizo un mal, si yo estoy cambiando mi vida, si yo dejo de robar, si ya no digo mentiritas aunque sean blancas o piadosas, cuando recordamos lo que Dios hizo con nosotros y lo que Él nos perdonó, yo creo que ninguno va a querer cometer ningún mal que sea una ofensa delante del Señor, porque sabíamos cómo era nuestro pecado. Y de hecho es más fácil perdonar también si alguien me hizo un mal, que sea malo, realmente malo a otra persona, y esa persona pide perdón. A veces para nosotros nos llenamos de orgullo, nos hacemos los sentidos, le damos más vuelta y nos cuesta, y después pero es que me hiciste esto, y nos cuesta un montón. Pero cuando nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros y de lo que nos perdonó, nos sentimos chiquititos. Y casi que nosotros teníamos que pedir perdón por no perdonar tan rápido.
porque en realidad no se compara con lo que el Señor hizo por nosotros y el perdón que nos entregó. No se asocian con la oscuridad, y vemos ahí el soldadito que ahora está eligiendo el mejor camino. Y esto igual es importante y es práctico, y tal vez alguno no lo sabía. La inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más en ustedes, ni siquiera que no se practique, que no se nombre como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tontería, dice, ni tonterías ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es por un riesgo de perder la salvación. Como dice el pastor, y lo dije antes, el que persevera en esta conducta, en la conducta mala, nunca tuvo la salvación. Y eso es difícil. Si vemos una persona que viene a la iglesia, pero que claramente es una persona que envidia, que es avaro, que tiene una conducta indecente, que hace bromas groseras, si no deberíamos preocupar. El Señor ha transformado su vida, ¿no? Primero preocupémonos de nosotros, después juguemos al resto. O sea, no juguemos, pero preocupémonos de nuestros hermanos para la edificación de ellos. Porque eso es importante. Tenemos que entonces dejar ese viejo hombre y dejar la oscuridad. Hasta en pensamiento, ni siquiera en acción. O sea, ni siquiera se nombra entre nosotros estas cosas. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, en el signo de exclamación, anden como hijos de luz. Antes eran tinieblas, marquen la diferencia de que el Señor les transformó, porque si antes era oscuridad, ahora tienen que ser luz. No solamente que yo dejé de hacer cosas que antes no hacían, sino que ahora hago cosas para el Señor, para la edificación de mis hermanos, para la gloria de Cristo. Tenemos que tener unidad, pero no con el mundo. ¿Saben qué? Esto igual es algo intencional. Tanto como debemos buscar la unidad en la iglesia, debemos evitar la unidad con el mundo. Este versículo de 2 Corintios 6:14 que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Se aplica mucho para el matrimonio. Y claro, tiene todo el sentido, ¿cierto? Pero ¿saben que no es únicamente para el matrimonio? De hecho, cuando se está hablando ahí, no va como dirigido únicamente al matrimonio, sino que en todo tipo de relaciones personales con las otras personas. O sea, no nos unamos en yugo desigual, porque si yo tengo, no pensamos en la esposa o en el esposo, si yo tengo un amigo simplemente, o gente que, no sé, incluso algún tipo de familiar, algún primo, qué sé yo, pero que es oscuridad, claramente, que procura las fiestas, hablar de esta manera como incrédula, con una conducta reprochable, con groserías, con todo lo que veíamos recién. Eso es un yugo desigual, porque si yo me sigo juntando con la persona va a empezar a tirar para abajo, yo voy a ir como para ese lado. Entonces, no procuremos juntarnos con esa persona. ¿Saben que incluso pasa en el trabajo? En el trabajo a veces se hacen juntas u otras cosas que son extra trabajo, pero que siempre apuntan al carrete, o apuntan a tomar, o apuntan a hablar de una manera grosera. Y a veces uno dice, bueno, pero es que voy igual porque están mis colegas y también tengo que participar. Pero sin ser obligado. Incluso hay gente que le gusta, que lo busca. Cuando hay alguna actividad afuera y que sabe que va a ser como algo de carrete, pero si es por compartir y qué sé yo, ahí es cuando estamos uniéndonos con los incrédulos, porque estamos haciendo las mismas cosas y no estamos haciendo luz. Hay algunos que justifican, no, pero si yo voy a ir a hacer luz allá, nunca pasa eso en realidad. Yo soy arrastrado y nunca voy a estar yo ahí proclamando el Evangelio. Y de hecho, si yo realmente tengo la intención de proclamar el Evangelio para hacer luz, no creo que queramos ir a buscar un lugar donde la gente no lo está buscando. Así, en esos lugares donde la gente realmente no te va a escuchar porque ya hay personas que están ebrias, que van a otra cosa, yo mejor busco otros momentos con la persona cuando él está en necesidad, cuando él tiene la intención de buscar más al Señor. Ahí quizás puedo hacer luz, ahí es más importante. Pero si voy con esa justificación, nos va a ir mal, sí o sí. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Y ahí está el soldado con sus binoculares buscando cuál es el mejor momento. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor.
Y este versículo como que día a día se va haciendo cada vez más verdad, que los días son malos. Cada día que avanza es peor que el anterior, en el sentido de cómo avanza el mundo, de cuánto rechaza a Dios, de las cosas que se van permitiendo día a día. Los días son malos y son cada vez más malos, entonces aprovechemos el tiempo. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que es algo fácil para nosotros de hacer. Súper fácil darle gracias al Señor porque ha hecho tanto por nosotros. Hablemos más de esto entre nosotros entonces. No procuremos las otras cosas, dejemos de hacer oscuridad. Y acá hay una sección en que habla a los esposos, a las esposas, a los jefes y a los empleados, o a los amos y a los siervos, y a los hijos y a los padres. A los esposos le dice, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a las esposas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque esto muestra el amor de Cristo por la iglesia y de esta manera se honra a Dios. A veces, para los esposos, nos olvidamos de lo importante que es esto. A veces es fácil amar a mi esposa porque realmente me gusta, porque me atrae, porque es bonita, porque nos llevamos bien, pero cuando no ocurre esto, nos acordamos de que tenemos que amarla, ¿o no? Esto muestra el amor de Cristo por la iglesia, esposos. Y eso es lo importante. Acuérdense que todas las cosas que hacemos acá son para la gloria de Dios, no por algo mío. Y tenemos que dejar el orgullo de lado, tenemos que ser humildes. Si yo estoy demostrando que Cristo ama a la iglesia con mi amor por mi esposa, más debo procurar amarla, porque tiene un propósito mucho mayor. Como iglesia tenemos el propósito de mostrar al Señor y de glorificarle a Él. Y las esposas creo que entienden cómo es en su deber, ¿cierto? En su labor. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y a los hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. A los papás que están criando, a los que son ahora papás de hijos grandes también. Y a los hijos que están bajo el dominio, el liderazgo de sus padres, o que aún incluso ya no están con ellos, pero todavía entienden a sus padres, háganlo porque eso también honra al Señor. Es súper rico al final porque se genera una relación bien buena del papá y del hijo que es bueno tener, pero tiene un propósito mayor que es honrar al Señor. Entonces apunten a eso, más que por la relación con mi papá. Si él me hizo algo feo, me dijo algo feo, o lo mismo con el hijo, este cabro que es porfiado y desobediente. Intentemos esa disciplina a los padres, al hijo, y instrucción del Señor en amor, y los hijos obedecer a sus padres porque eso honra a Dios, más que por lo que les beneficia a ustedes. Eso es lo primero, acuérdense de eso, y después del beneficio personal. Y a los siervos, sirvan de buena voluntad a los que somos empleados, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor. Y a los jefes, ahí le va a tocar hermano Gabriel, mire, justo que no. Hagan lo mismo. El mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y no hay distinción de personas delante de Él. A veces es difícil porque nuestro jefe no es tan buen jefe, a veces nos cuesta porque es algo injusto, pero otra vez, no estamos buscando nosotros ser justicieros ni buscar la justicia acá. Hagámoslo como para el Señor, hagamos nuestro mejor trabajo porque eso va a demostrar en mí lo que el Señor ha hecho, lo que cómo Él me ha transformado. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo igual, ¿sí? Hagámoslo como sirviendo al Señor. Pregunta. ¿Lo hacemos nosotros así o no? ¿Vivimos como cristianos pensando en nosotros? ¿O pensamos todo el tiempo en dar gloria a Dios? Con todas estas cosas que hemos visto, ¿a ustedes les pasa? ¿Lo han estado pensando así porque es para la gloria del Señor? Porque personalmente para mí no. O sea, es como una lucha siempre estar pensando. Yo creo que en todos nosotros hay egoísmo y siempre pensamos nosotros mismos. Las cosas buenas que yo hago primero las estoy pensando por mí en realidad, porque me siento bien. Porque el resto quizás me va a ver de que yo fui sincero y ahora quiero que el resto sepan que yo fui sincero y dije una verdad y no dije una mentira. ¿Pensamos primero que las cosas que hacemos son para la gloria del Señor o más buscamos nuestro beneficio personal en primer lugar? Estamos pensando en cómo nosotros estamos cómodos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, como dices tú, es una lucha diaria. Una lucha diaria de decir cosas que solo sean para edificación, por ejemplo.
o no emitir un comentario que finalmente no va a ser para la gloria de Dios. Porque a veces por cosas que nos pasan nos descargamos y a veces lo hacemos mal. Lo hacemos mal y uno se da cuenta después, pero ya está la descarga ella. Lamentablemente ya se dijo lo que se dijo. Entonces igual te queda como esa sensación, como un peso, como algo que, pucha, pude haberlo evitado si hubiese pensado un segundo antes si iba a servir para edificación o iba a servir para la gloria de Dios. Si no, mejor. A veces dice, no me acuerdo en su palabra, a veces hasta el necio cuando calla le he contado como sabiduría, como sabio, algo así. Claro, entonces es difícil porque es una lucha diaria, porque a veces las emociones hacen que y sobre todo digo yo por mi género, sobre todo las mujeres a veces como somos más así, que queremos decir todo y a veces para mí es difícil. Para mí es difícil en este minuto, así como si lo que voy a decir va a ser de edificación o si va a ser para la gloria de Dios. Pero yo creo que es un ejercicio importante tomarse un segundo antes de responder o de decir algo. Porque finalmente lo que sale de nuestra boca es como cuando arrugas el papel, como muchas veces se da ese ejemplo, arrugas el papel, ya después es imposible dejarlo como estaba. Por más que lo planches, que vayas, que pidas perdón, etcétera, imposible dejarlo igual. Entonces yo creo que tomarse un segundo antes de es importante, y sobre todo para los que somos creyentes, para los que, como dijo la Jani, somos embajadores, hay que darse este segundo así. Es como cuando le hablan a uno y uno está ahí como a 1000 por hora pensando en qué vaya a responder. Bueno, a 1000 por hora mejor quédate callado si no va a ser de edificación o para la gloria de Dios. Así es, y es refrescante esta carta por eso mismo, porque nos impulsa a eso, a estar disciplinándonos para vivir para la gloria de Dios, porque la disciplina, ¿cierto? Es difícil para nosotros porque todo el día, o sea, es fácil como adormecer nuestra conciencia en el día después, volvemos a nuestra rutina, seguimos haciendo cosas, tenemos conversaciones con la esposa, con los hijos, con la familia, con los amigos, y de repente en un momento pasó alguna cosa, que yo actué mal o qué sé yo, y de repente me acuerdo que soy cristiano casi, cuando debería ser al revés. O sea, todas las cosas que estoy haciendo yo, ¿cómo puedo hacer luz? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo glorificarlo? Alguien me hizo un mal. Si yo lo primero que tuviera en mente es el sacrificio del Señor por mí y la transformación que he tenido de muerte a vida, yo creo que uno sería una persona humilde, uno perdonaría rápido, uno respondería bien en los momentos más difíciles, y eso causaría un impacto al resto. Y así es como entonces el Señor se glorifica, porque Él ha decidido glorificar su nombre a través de lo que hizo con nosotros. Eso es lo importante. Años varios, todo, la Biblia la hemos tenido siempre, hemos participado mucho en la iglesia, pero en realidad yo tengo que decir que nunca habíamos estudiado en nuestra iglesia con tanta profundidad lo que estamos estudiando aquí. A lo mejor no es tan profundo porque no estamos haciendo versículo tras versículo o algo, pero las enseñanzas son súper prácticas. Y al ser así, si yo pienso en años atrás, y estando aquí ahora, diría, no, esta iglesia es legalista, o qué onda, esto es una secta, no sé, porque que le digan a uno que sea humilde, que haga todo lo que tú estás enseñando, o sea, yo pensaría que es difícil, realmente es difícil. O sea, humíllate delante de un hermano o algo así, pero lo que yo le doy muchas gracias al Señor es que me libera de que sea una carga o un peso hacerlo, primero por el amor del Señor, y porque también Él mismo nos ayuda a través de su Espíritu Santo, nos redarguye, nos guía, y la unión con los hermanos también, pues la edificación mutua es necesaria. Por eso cuando, por ejemplo, Juan Daniel predica respecto del amor al Señor, pero también a la iglesia,
Es importante saberlo, entenderlo, conocerlo y hacerlo práctico a través de lo que él predicaba, a través de lo que estamos aprendiendo ahora, porque nos vamos recordando día a día, porque va a pasar el lunes y vamos a empezar a actuar igual. Pero gracias al Señor que Él, a través de nuestra conciencia, a través del Espíritu Santo, nos ayuda, o sea, no nos deja solo. Entonces ya no recae así como el peso en nosotros, sino que está a la disposición de nosotros en entregarle nuestra vida para honrarle y para darle la gloria a Él como tú dices. Es algo que, como dice nuestra hermana, nos desafía porque tiene que ser una disciplina diaria, todo el tiempo. El que cree estar firme, mire que no caiga, y nosotros vamos a caer, pareciera, mañana mismo. Mañana se nos va a olvidar estas cosas. Y mañana quizás vamos a mentir y quizás mañana vamos a hacer algunas cosas de forma egoísta y no para la gloria del Señor. La hora no está completa hasta que el Señor regrese. Entonces, por eso tenemos que estar refrescando nuestra conciencia en estas cosas y estar en comunión con mis hermanos, porque al final el Señor ha determinado que a través de la iglesia unos a otros nos edifiquemos. Entonces, esto que estamos haciendo acá es súper bueno. Entonces, mañana vamos a caer, pero procuremos no hacerlo. Disciplinemos, intentemos con toda nuestra fuerza, no para nosotros, sino porque el Señor merece la gloria. Manténganse firmes hasta el final. La hora no está completa, decía recién. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que equiparse este soldado? Con estos versículos que son muy, muy conocidos en Efesios 6. Vamos a leer algunos versículos de la armadura de Dios. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. También, como decías, algo práctico, es muy claro el ejemplo. Y antes que se nos acabe el tiempo, quiero detenerme en una cosita que conversamos con mi esposa también a propósito de este estudio. Si ustedes se fijan en Efesios 6, en su versión, usted lo puede buscar también, cuando habla de la armadura de Dios en el versículo 10, dice lo que leíamos, ¿cierto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y quiero aprovechar este último minuto para hablar de esa frase del diablo. Porque saben que es algo que es común, tener un temor al diablo que no merece. ¿Por qué lo digo? Porque a veces le tenemos más temor al diablo que a Dios. Lo tenemos casi más por acá y el Señor se nos olvida. Saben que, de hecho, se le atribuye un poder al diablo que no tiene. En muchas iglesias se habla del diablo como quien tiene una omnipresencia, ¿cierto? Como que él está en todos lados y le está escuchando y a veces oro bajito para que no me escuche, porque si no algo va a hacer. O a veces atribuimos esta lucha, nosotros tenemos que estar armados porque es la armadura, y llevamos esta lucha contra el diablo mismo por cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Es común a veces escuchar con algún hermano que ha malinterpretado estos versículos, que lo ha escuchado muchas veces, que le pasó algo en la casa. Por ejemplo, que se le cayó un palo del techo, justo estaba lloviendo. Y el diablo atacó ese día, pero yo fui más firme y levanté y le gané la lucha. El diablo nos está preocupando de ir a botarle los palos del techo. Y se le atribuye de verdad al diablo un poderío. O sea, no me interpreten, en este tiempo el diablo sí tiene poder, pero no más que el Señor. Y la forma en que él actúa no es la misma del Señor, porque él no es omnipresente, no es todopoderoso. Entonces acá nos está apuntando a nosotros tener que estar preparándonos para pelear con un diablo que nos estamos haciendo en nuestra cabeza en realidad. Ese diablo, ¿cómo ataca en estos tiempos? Como lo hizo desde el principio, con la mentira. Él es el padre de la mentira, y la forma en que él ataca es, ahora de una manera muy evidente, creo que todos lo saben, con ideología sobre todo. Entonces, por eso estos versículos apuntaban también a madurar en la fe, a estar firmes y a calzarnos de esta armadura. ¿Qué dice esta armadura? Tiene que ser de la verdad, con la justicia, con la fe, con el evangelio, porque así vamos a poder apagar todos estos dardos de fuego que no queremos que entren a nuestra iglesia, en nuestras vidas. No nos confundamos, porque el diablo está todo el tiempo intentando dividir.
a la iglesia con ideologías diferentes. La forma de atacar es separar, crear un montón de ideas extrañas. Entonces, seamos nosotros maduros en la fe, crezcamos en la palabra, juntos en la iglesia, todos juntos, no cada uno por separado. Fortalezcámonos los unos a los otros y llenémonos de esa armadura de esa manera. Porque no estamos luchando con un diablo de esa manera como quizás alguno de nosotros lo pensaba antes, o como se acostumbra a decir, que el diablo mete la cola, ¿cierto? También se dice muchas veces. No es esa la manera. Pero tenemos que nosotros resistir hasta el final, porque todavía el Señor no ha venido. Tenemos que estar creciendo, porque van a haber siempre este tipo de luchas que hay día a día. Pero la iglesia tiene que estar firme en su verdad, en el Evangelio. ¿Sí? Porque este es el que tiene poder para salvar y este es el que nos va a ir haciendo crecer y madurar y transformar nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere, pareciéndonos cada día más a Cristo hasta que Él vuelva. Este versículo que está ahí en la mitad de estas partes que vimos, creo que es un bonito resumen también y que también nos anima. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ese es nuestro Dios. Y a Él tiene que ser la gloria en la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia y en todas las generaciones y en todas las edades, de la pequeña Flo que va entendiendo todas estas cosas y nos alegra a nosotros porque las va entendiendo clarito, hasta el que se crea que es más viejo o más experimentado. En todos nosotros, todo el tiempo, tenemos que estar cimentándonos en esta verdad, en esta palabra del Señor y en la roca que es Cristo, que es nuestra cabeza, para que Él sea exaltado generación tras generación hasta que Él venga. ¿Sí? Con esto concluimos el estudio de la carta a los Efesios. No sé si alguien quisiera hacer un último comentario para concluir con una oración. Hermana Elodia. Quería un poquito volver atrás donde decía no se asocien con la oscuridad y hablaba sobre el yugo desigual. Esposos, amigos y trabajo decía. La verdad es que yo en una predicación también escuché que cuidado también con las asociaciones que se hacen cuando uno quiere emprender una empresa. De repente se buscan socios que no son creyentes también y nos llevan a faltarle a Dios, qué sé yo, en las mismas las ayudas sociales, a mentir un poquito en cuanto uno gana, para evitar IVA y cosas así. Yo creo que también un punto a mirar es si queremos emprender empresas así, con quién nos asociamos. Gracias, hermana. Es súper práctico eso también y como lo hablaba un poquito el hermano Manuel, ¿cierto? Sobre todo si las personas no son cristianas van a estar buscando probablemente mentir, robar de alguna manera, entonces eso no nos edifica. Y sí, ese versículo apunta también justamente a eso. Entonces también es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces aunque pudiera parecer un buen negocio y que nos vamos a enriquecer acá, vamos a empobrecernos espiritualmente, porque vamos a faltar a Dios y nos vamos a enriquecer con los hombres y a la vista del resto, pero eso sabemos que no tiene un valor mayor que el crecer para el Señor y darle gloria a Él. Muchas gracias, hermana. Una última. Este versículo que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir? Que va a meter la cola. Ahí, atento. Sí. Para no alargarme demasiado, mi respuesta más cortita es más o menos lo que yo estaba hablando. Él es el padre de la mentira y para devorar, para que no llegue a conocer al Señor a través de su mentira, ideologías u otras cosas, va a hacer todo lo posible para que las personas se confundan y no lleguen al Señor. Entonces, a mi manera de ver es así. No creo, como decía, en un diablo que vaya a aparecer por la noche, porque sí, asustarte y decirte alguna cosa terrible. Pero sí creo que está pendiente a todos los movimientos de los cristianos que buscan predicar el evangelio puro y la verdad que puede dar salvación a otras personas. Yo creo que también lo hemos visto hartas veces con las iglesias de sana doctrina que nosotros conocemos, ¿cierto? Y cuando hay alguna conferencia o otra cosa, pasan tantas cosas que uno dice, ¿cómo hay tanta lucha? Bueno, sí, el diablo está atento también a esas cosas y de esa manera está como rugiente, como león rugiente, porque está pendiente. O sea, la misión de él es llevarse a todos los que él más pueda para sí a través de esa mentira, de esa confusión. Entonces, de esa manera, no como una lucha uno a uno. Hay a veces oraciones que son de reprensión a Satanás, cuando a veces ni siquiera está, y por cosas que son
cotidiana, y a veces una lucha conmigo mismo. Además, yo soy el que tuvo la culpa y le achacamos todo a Satanás. Entonces, de esa manera, yo lo veo al menos, que es como ese león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos en esa manera. ¿Y cómo nos cuidamos? Creciendo en conocimiento del Señor, en sabiduría, de hecho. Lo último, está el intelecto y está la sabiduría. A veces uno se llenan de intelecto, pero no de sabiduría. Y es mucho más importante llenarse de sabiduría que de intelecto. Intelecto es como llenarnos de información en la cabeza, pero no saber bien cómo actuar. Yo a veces con lo menos que tengo, actuar sabiamente va a ser mucho más significativo. No me malinterprete, es bueno conocer cada vez más del Señor, pero a la par, crecer en sabiduría. ¿Y cómo crecemos en sabiduría? Con el temor del Señor y pidiéndole que Él me muestre, Él me edifique y Él me enseñe las cosas que me enseña a través de su palabra. Eso, mis hermanos, me pasé de la hora, disculpen. Vamos a terminar orando y gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido otra vez de aprender su palabra.